Pero si para el ser humano no hay posibilidad de alcanzar un saber último y absoluto en las ciencias, tampoco habrá posibilidad, según Nietzsche, de hablar de bien y mal en términos absolutos. Es decir, de llevar a cabo una calificación y clasificación ética universal de los valores aplicable a todo ser humano en cualquier tiempo y lugar. Pero si ello es así, lo que tenemos que hacer, según nuestro filósofo, es ir más allá del bien y del mal. Y para comenzar a comprender el sentido de esta expresión, una de las frases más célebres, más conocidas de Nietzsche, tenemos que volver de nuevo a nuestro texto, al prólogo del nacimiento de la tragedia, donde nuestro filósofo nos dice: aquí se anuncia acaso por primera vez una filosofía que osa situar, rebajar la moral misma al mundo de la apariencia, y que la coloca no solo entre las apariencias, sino entre los engaños, como apariencia, ilusión, error, interpretación, aderezamiento, arte. La última palabra empleada por Nietzsche en este pequeño fragmento, arte, es uno de los términos fundamentales de su pensamiento filosófico y por tanto tendremos que analizarlo de forma detenida. ¿Qué quiere decir por tanto Nietzsche? Fijaos, aquí Nietzsche está intentando mostrarnos que la ética tiene que empezar a ser comprendida de una manera completamente diferente, como una forma de arte. Pero, ¿cómo tenemos que entender esta afirmación? Pensemos por un momento en el arte mismo. ¿Qué es el arte? ¿Qué caracteriza? ¿Qué distingue exactamente al arte? Si tomamos los frutos de lo que entendemos como arte y los comparamos con cualquier otra actividad que se haya podido desarrollar en la historia de la humanidad, lo primero que resulta absolutamente claro para todos es que solo hace arte el ser humano. Es decir, toda producción artística ha sido generalmente siempre entendida como un producto de la mano del hombre, de un ser humano, de un individuo de la especie humana, por contraste, por ejemplo, con aquellas cosas que la naturaleza puede hacer por sí misma sin nuestra intervención. Si nos encontráramos de pronto en lo más oscuro de una selva perdida en medio del Amazonas y descubriéramos bajo la densa vegetación los restos de una estatua, un pedazo de roca labrada que representara la forma de un animal o quizá de un ser humano, sin lugar a dudas todos concluiríamos que este objeto ha sido creado, que es un objeto artístico, es decir, que es algo que ha venido al mundo como consecuencia indudable de la acción humana. Nadie tendría ninguna duda y enseguida automáticamente todos pensaríamos que en algún momento del pasado allí ha tenido que haber un ser humano que fue quien creó necesariamente este objeto, quien dio forma a la roca con sus manos para crear algo distinto a todo lo que le rodeaba, algo significativa y genuinamente diferente, una obra de arte. Por tanto, la primera característica que distingue al arte es que es una producción indiscutiblemente humana y, como tal, el arte tiene la virtud de actuar como reflejo de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestros anhelos, del cambio de los tiempos, del paso de las civilizaciones, las religiones, las cosmovisiones, los gustos, las modas. El arte es así el mejor ejemplo del carácter cambiante, diverso, inestable de la naturaleza humana. Por ello, de un simple vistazo, paseando por cualquier museo, la mayoría de nosotros somos capaces de relacionar determinadas formas, colores y estilos con épocas y civilizaciones concretas. Y es difícil no ver en las pinturas murales de la 18ª dinastía de la tumba de Nebamun, en las pinceladas enérgicas del almuerzo de los remeros de Renoir o en el azul ultramar de las alas de los ángeles del políptico de Gante, los temores, deseos y esperanzas de sus autores. El arte es así testigo de la variación, de las mudanzas, de las metamorfosis de nuestras cosmovisiones. Sin embargo, cuando nos referimos a la ética, a valores morales como justo, bien o mal, no los abordamos, no los tenemos por creaciones humanas, sino que al estilo de la filosofía platónica, tendemos a pensar que estamos ante un tipo de realidades supratemporales, supraculturales, de verdades que se encuentran de algún modo más allá de las contingencias del tiempo, de certezas únicas, absolutas, comunes incluso a todos los pueblos. Es decir, tendemos a pensar que los valores éticos de alguna manera flotan como las ideas platónicas en un mundo trascendente o que pertenecen como los números o los objetos geométricos
a un espacio ajeno a toda contingencia, a todo cambio y alteración, a ese espacio abstracto inmutable al que los seres humanos podemos acceder por medio de nuestra inteligencia. No es por ello raro escuchar gente que afirma que en realidad siempre hemos compartido las mismas opiniones respecto del bien y del mal, y que en verdad todas las culturas coinciden en su concepción última de la moral. Así, en general, cuando comenzamos a reflexionar sobre la ética, de alguna forma dejamos de entenderla como una posible creación humana y comenzamos a considerar sus contenidos como posibles verdades ajenas a nosotros, como hechos que podemos descubrir, pues, al modo de las propiedades inalterables de la naturaleza. Es decir, como verdades que no dependen de nosotros, sino que están ahí, pensemos nosotros lo que pensemos. Por tanto, si bien nadie pone en duda el hecho de que en la actividad artística es el ser humano el que trae a la realidad algo que antes no existía, el que literalmente es capaz de crear mundos a partir de la nada, constelaciones de ideas, narraciones, espacios y posibilidades, respecto a los valores morales nos comportamos en cambio como si fuesen descubrimientos y no como creaciones. Y esta es, según Nietzsche, una vez más, herencia directa del Platón maduro, quien postuló la existencia de un mundo supramaterial, metafísico, el mundo de las ideas, en el cual existían atemporales e inmutables todas las verdades, un mundo al cual por medio de la dialéctica el ser humano podía ascender y conocer la faz inalterable de las ideas. Lo que nos propone Nietzsche, en cambio, es superar de una vez por todas esta visión, identificar su supervivencia en nuestro pensamiento contemporáneo y por fin dejarla atrás para atrevernos a rebajar la moral misma al mundo de la apariencia. Es decir, traer el mundo de la moral aquí abajo, arrastrarlo a lo que Platón consideraba como el mundo de lo corruptible, el mundo del cambio, de las sombras, de las meras apariencias, y no solo bajarlo del cielo, sino convertirlo, comprenderlo como una forma de arte, como una producción más de la capacidad artística humana que construye por medio de engaños, ilusiones, errores y aderezamientos. Pues ¿qué es una pintura sino una ilusión? Un engaño que intenta hacernos creer que estamos delante de una naturaleza muerta y no solamente ante un lienzo y unas pocas gotas de pintura. ¿Qué es una poesía o una gran saga literaria, sino una bellísima fantasía llena de imposibles, exageraciones, elipsis, criaturas fantásticas, hechos que no pueden darse en la realidad? El arte es un juego de espejos, la belleza creada por la mano del ser humano que es consciente de su poder, que se sabe capaz de sacar de la nada una ilusión de verdad y que se siente creador único de esa verdad. Y curiosamente, siempre que se nos pregunta por qué es lo más propiamente humano, cuando nos tenemos que distinguir de las máquinas o del resto de animales, a lo que primero siempre apelamos cuando queremos presumir de nuestra grandeza como seres humanos, es al arte, a la música, a la escultura, a la poesía. Cuando queremos reivindicar nuestra humanidad, siempre señalamos el espacio del arte porque creemos que ahí es donde el ser humano se revela con más claridad a sí mismo. Por ello, Nietzsche, tras todo lo que hemos visto en las clases anteriores, nos invita a que convirtamos la ética, la moral, también en una obra de nuestro arte, a que reconozcamos que la adecuada comprensión de los valores pasa por admitir que estos han cambiado de la misma forma en la que lo han hecho los movimientos y los gustos artísticos. Esta visión de la ética, como ocurría con la ciencia, que puede parecer amenazante y descorazonadora para muchos, que nos puede hacer sentir desorientados y perdidos, lejos de conducirnos al caos, porque muchos dirán que si la ética empieza a cambiar como el arte, pues estamos ya listos, estamos acabados. Pues bien, según Nietzsche, lejos de conducirnos al caos, sencillamente nos revela la verdadera situación en la que estamos, rompe los espejismos de la estabilidad, rompe esa falsa coraza platónica que nos habíamos inventado y nos hace ver que sí, que incluso el bien y el mal han bailado y siguen bailando al ritmo de los avatares de la historia humana. Y esta visión de la ética es además la única, según Nietzsche, que hace posible hablar de una verdadera posibilidad para la libertad. Pero, ¿qué tiene que ver la creatividad con la definición del bien y del mal? Enseguida me vais a comprender. Nietzsche nos recuerda que la fuente de la creación artística es la imaginación. Todos comprendemos
que si bien en la creación de toda obra de arte participan pues todas las facultades humanas, como la memoria, el razonamiento, la percepción, la imaginación es el principal vector que impulsa la creatividad. Y la imaginación es una facultad muy especial, muy particular y muy distinta a todas las demás. En ella, por medio de ella, el ser humano es capaz de manipular y organizar la información percibida por los sentidos y asimilada por medio de la experiencia y el aprendizaje cultural para generar objetos, realidades, situaciones que puede que jamás haya experimentado y que de hecho jamás hayan existido en la realidad. La fantasía, la capacidad de organizar de forma original, innovadora, distinta a lo que antes había, es el principal impulso del artista. Pero nos parece extraño que la imaginación pueda, o mejor dicho, deba, según Nietzsche, estar detrás de la construcción de los valores éticos, de la definición del bien, del mal, de lo justo. ¿Cómo? ¿La justicia? ¿Su significado debe formularse a partir de la imaginación? ¿Forman parte nuestras más serias y nobles ideas de ese despreciable mundo de los artistas, del mundo de las apariencias, de las ilusiones, de las interpretaciones, de los aderezamientos? Nietzsche nos va a hacer ver cómo esta visión de la ética como una forma de arte, como un fruto de la imaginación y no solamente de la razón, es la única forma de evitar una vez más la inacción, el anquilosamiento, la fosilización de los valores. Los seres humanos estamos así dotados de esta increíble capacidad de imaginar mundos, formas de relacionarnos entre nosotros, modelos de sociedad, de familia, que jamás han existido antes en la historia. Formas de vivir, de pensar, que sí, nunca se han dado antes, pero que podemos imaginar. Y, por ser capaces de hacerlo, podemos también traer a la realidad, llevarlos a los hechos. Puede que sea cierto que durante la mayor parte de la historia haya existido, por ejemplo, la esclavitud. Pero nosotros, los seres humanos, hemos sido capaces de imaginar un mundo sin ella. Hemos podido fantasear con este mundo, aunque nunca hubiéramos conocido una sociedad sin esclavos. Esta fantasía de unos cuantos, tomados por locos, pudo sin embargo inspirar a muchos más y finalmente espolear y convencer al suficiente número de personas como para poner en marcha todo un conjunto de acciones que terminaron con lo que siempre había sido así, con lo que se creía inmutable, inalterable, necesario, con lo que los antiguos además consideraban natural. Una pura fantasía, una posibilidad imaginada, dio lugar a un cambio social tan relevante, a una transformación tan radical, a la creación de nuevas leyes, de nuevas sensibilidades, que desembocaron en la condena y abolición de la esclavitud humana. Podemos también imaginar un mundo en el que las personas no sean condenadas a muerte por su orientación sexual, o por sus convicciones religiosas, o por su falta de convicciones religiosas, por su rechazo a cualquier forma de religión. Podemos imaginar un mundo en el que las personas del mismo sexo, por ejemplo, puedan casarse, disfrutar de una vida feliz, con derechos, sin que nadie les persiga, les encarcele, les asesine, les ahorque. Aunque nunca jamás se haya dado antes en la historia de la humanidad, podemos imaginar un mundo en el que la mitad de la población, las mujeres, también puedan estudiar, decidir sobre su propia vida, sobre sus cuerpos, sobre su futuro. La imaginación debe ser, por ello, según Nietzsche, el verdadero trasfondo de la ética, y no la memoria en forma de tradición ni la pura razón abstracta tan fría que simplemente se refiere a lo que ha habido y a lo que debe inmutablemente haber. La ética se tiene que tornar así, según nuestro filósofo, en una forma de arte, porque ahora sí lo comprendemos, este es el único camino para la libertad. Qué diferente una visión de la moral que cree que las reglas ya están dadas, flotando en el mundo de las ideas o grabadas a fuego en unas tablas, y una ética pensada como arte, que acompaña al ser humano en su crecimiento, en su historia, en sus emociones, en sus errores y en sus triunfos, que da la oportunidad a las nuevas generaciones de redefinir su mundo. Qué diferente afrontar la propia vida sin el peso asfixiante del pasado, de la tradición, de la costumbre. Qué diferente tener el derecho de poder convertirnos en artistas, en artesanos, en creadores de nuestro propio camino vital. Nietzsche nos invita así a pensar la moral de una forma radicalmente nueva y diferente, dejando de buscar la estabilidad de lo último, de lo absolutamente verdadero, para aventurarnos a imaginar y crear nuevos mundos, nuestros mundos,
sin las cadenas y sin el estrangulamiento de unos valores supuestamente inalterables, incuestionables, que en realidad nunca han existido como tales, pues siempre han cambiado. Pero, si lo pensáis bien, ¿qué hay de escandaloso en todo esto? Cada nueva moral con pretensiones absolutas no ha reconocido precisamente este derecho al cambio para sí misma, claro. Cada nueva forma de interpretar el bien y el mal no han dicho precisamente que la anterior estaba equivocada y que ella tenía el derecho a reformular el sentido de los valores, el significado de la belleza o la justicia. ¿No es acaso esto mismo lo que han afirmado todas las religiones y todas las ideologías que han cambiado radicalmente el modo de pensar la realidad a lo largo de la historia? ¿Qué hay por tanto de escandaloso en lo que nos propone Nietzsche? Claro que sí. La diferencia está en el hecho de que una vez que se han arrogado el derecho a transformar el mundo, todas las morales absolutistas han pretendido que esta transformación debía terminar con ellas, que ese sería el último paso permitido, el fin de toda duda, de toda pregunta, de toda transformación. En cambio, Nietzsche nos dice que tal conclusión no se puede aceptar. Al igual que no ha habido nada sagrado o intocable en la evolución artística, sino todo lo contrario, lo que se espera de cada nuevo artista es que reformule, que le dé la vuelta a lo que se ha hecho en la corriente anterior. Al igual que no ha habido nada intocable en el arte, no debe haber, según Nietzsche, tampoco nada intocable en la moral. ¿O qué es lo que queremos? ¿Queremos aceptar la definición universal del bien ofrecida por un tipo hace más de 2 milenios? ¿Se llame este Platón, Sócrates o San Pablo? ¿O sería más bien preferible vivir en el sí aterrador y problemático mundo de la transformación, del cambio constante, de la desorientación que es el mundo real? ¿Sí? En el incómodo estado en el que no tenemos respuestas definitivas, en la irritante necesidad de pensar y repensar cada acción, cada decisión, cada ley, cada voto, en la agotadora tarea de reformular constantemente nuestra noción de la convivencia, de la sociedad, de la familia, de la sexualidad, del trabajo, del arte, de la tecnología, del bien y el mal. Una cosa cansa mucho, agota y da miedo. Sí, pero la otra mata. Porque la otra niega, cercena todo lo humano, todo lo artístico que hay en nosotros. Por eso, aquí, en la obra de Nietzsche, se anuncia acaso por primera vez una filosofía que osa situar, rebajar la moral misma al mundo de la apariencia, y que la coloca no solo entre las apariencias, sino entre los engaños, como apariencia, ilusión, error, interpretación, aderezamiento, arte. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.